Pues vamos a la palabra. Ahora sí, vamos a la palabra de parte de Dios, lo que Dios quiere hablar en nuestras vidas. Y abran sus Biblias, por favor, en el libro, en la primera carta de Pedro. Ahí hemos estado durante algunas semanas. Durante algunas semanas hemos estado en esta carta. No hemos salido del capítulo 1 y hoy tampoco saldremos, ¿verdad? Llevamos creo que 3 semanas, hoy es la cuarta semana. Realmente no hay prisa por terminar la carta, ¿no? Y hay mucho que hablar. Hoy voy a estar mencionando unos versículos y pudiéramos profundizar mucho más en cada uno de ellos, pero la idea es poder aprender lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Yo le he titulado a esta enseñanza, llamados a ser santos, ¿sí? Llamados a ser santos. Y veremos del versículo 13 al versículo 21. Del versículo 13 al versículo 21. Además, me gustaría leerlo. Lo leemos, después oramos, le pedimos a Dios que hable a nuestras vidas y después vemos lo que Dios quiere hablarnos en cada uno de estos versículos que vamos a ir desglosando. Y otra vez, no a profundidad, porque hay mucho que pudiéramos hablar, pero sí de una manera clara para nuestras vidas. Dice la palabra del Señor de esta manera: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Oramos. Dios, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias porque en esta mañana podemos venir juntos como iglesia y poder hablar de tu palabra, podemos estudiarla, podemos inquirir, Dios, en ella. Y queremos que el día de hoy tú hables en nuestro corazón. Que esta palabra no solamente la veamos porque es domingo y toca leer algo, sino porque tú quieres hablar a nuestras vidas. Y permite que nuestro corazón, nuestra vida completamente esté entregada a ti. Quita todo estorbo, quita toda distracción y háblanos conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué hemos visto en esta carta, en este primer capítulo, en las semanas anteriores? Recuerden que hemos estado hablando de sección por sección, pero hasta el día de hoy hemos visto cosas importantes en el inicio de lo que Cristo ha hecho por nosotros ahora que somos cristianos. Lo primero que vimos, que fuimos elegidos según la presciencia de Dios. ¿Recuerdan? Eso fue lo primero que estuvimos viendo. Lo segundo, que Él nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Es la segunda razón que hemos aprendido. La tercera es que tenemos una herencia y dijimos sus cualidades: incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que está reservada por nosotros, una herencia. La cuarta razón que vimos, o cosa que vimos,
es que hemos sido guardados por el poder de Dios. Y la semana pasada hablamos de un tema muy importante, que hemos sido probados, ¿sí? ¿Y probados para qué? Pues para mostrar nuestra fe, dificultades, aflicciones en la vida cristiana. Y lo dijimos, todo esto es parte de la vida cristiana. No podemos pensar que nosotros no podamos a pasar por momentos difíciles. Es parte de la vida cristiana. Y lo que hoy veremos es un llamado a ser santos, un llamado a vivir apartados solamente para Él, con la idea de ya no vivir para mí mismo, sino para entender que ahora vivimos completamente para Él. Entonces, recuerden, tenemos que estar viendo sin perder la razón de la carta, aunque vamos por partes. No puedo entender el contexto que me está hablando, que hemos sido escogidos, que hemos sido renacidos, que hay una esperanza, que somos guardados, somos probados. Son cosas que tenemos que ir viendo en nuestra vida cristiana. Versículo 13, vamos a ir ahora así verso a verso. Dice así, versículo 13, por tanto, y tengo que preguntarme, ¿por tanto qué? ¿O qué tanto? Y es lo que le estaba yo diciendo ahorita. Por cuanto Dios nos ha escogido o elegido, por cuanto Dios nos ha hecho renacer, por cuanto Dios nos ha dado una herencia, por cuanto Dios nos ha guardado y nos ha aprobado nuestra fe para una esperanza viva, dice, por tanto, o por cuanto Dios ha hecho todo esto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y la primera frase es esta, y la idea es, que quiere dar a entender esta frase, es de estar preparados para una acción. En aquel tiempo las personas usaban túnicas, y cuando alguien tenía que hacer un trabajo o tenía que viajar o caminar cierto camino, lo que hacían es que se ceñían y levantaban sus túnicas, se apretaban, se ceñían con un cinto para que sus piernas puedan estar libres, y ellos podían caminar, podían ejercer, podían trabajar de la mejor manera. Pero en este sentido de ceñir los lomos de vuestro entendimiento, está relacionado con los pensamientos. O sea, estar preparado para caminar, para avanzar, para actuar. Pero cuando habla del entendimiento, me habla acerca de los pensamientos. Y es que en nuestro caminar, recuerden algo, no podemos tampoco olvidar, Pedro está escribiendo esta carta a una iglesia, a un grupo de iglesias de una región que no la están pasando nada bien. Por lo mismo habla de que están siendo probados, están viviendo momentos difíciles, momentos de prueba. Y la idea central está en que en la manera en que tus pensamientos puedan estar conectados o puedan ser correctos, tú vas a poder avanzar y vas a poder crecer. Porque tus pensamientos te ayudan a seguir adelante, o tus pensamientos pueden estorbarte en tu caminar con Dios. Cuando nuestros pensamientos están controlados o alineados a la voluntad de Dios, cuando viene una prueba, lo vimos la semana pasada y creo que fue un tema muy importante, y si no lo vistes, puedes ir a la página a ver la historia o la enseñanza de la semana anterior. Pero cuando tus pensamientos están alineados con Dios, cuando viene un problema, una dificultad, un momento difícil para ti, puedes entender que Dios tiene todo el control y que algo bueno viene para tu vida, sabiendo de que Él está haciendo algo en ti. Es tu Padre, es nuestro Dios, y todo es para nuestro bien. Pero cuando mis pensamientos no están alineados a la voluntad de Dios, entonces se convierten en quejas, se convierte en desánimo, se convierte incluso a conflictos que te llevan a caer incluso en la tentación. Entonces, de la manera en que tú piensas, de la manera en que tú estás enfocado, vas a poder salir adelante en una prueba, en una dificultad, o vas a caer y vas a desanimarte. ¿Por qué? Porque esos dardos o esa manera de pensar no alineada a la voluntad de Dios
puede llevarte a ese desánimo. Entonces cuando me dice ahí, estamos leyendo, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, y luego dice, sed sobrios. Y tiene la misma idea. Denota a alguien que está consciente y tiene un autocontrol mental y espiritual de lo que está sucediendo. Una persona que está sobria, una persona, a lo contrario, una persona que está sobria, podemos decir a alguien que está ebrio. Cuando una persona está influenciada por el alcohol, veamos de esta manera, no sabe cómo actuar, no sabe cómo conducirse, dice cosas que no están bien, hace cosas sin sentido, comete errores, a veces no sabe ni lo que hace. Entonces, el ser sobrio me habla de alguien que tiene una actitud de autodisciplina que no le permite hacer algo inadecuado. Entonces, yo tengo que estar consciente que lo que está sucediendo en nuestra vida, los conflictos, las pruebas, las situaciones que vamos a pasar o estaremos pasando, Dios tiene el control de todo momento, y debo de aprender como cristiano a que mis pensamientos están alineados a la voluntad de Dios. Mira, leamos o acompáñenme a leer 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4 y 5. Creo que son dos versículos que me ayudan mucho o me deben de afirmar, a llevar a entender que tener cuidado con mi manera de pensar. Dice 2 de Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Dice, derribando argumentos, ideas, pensamientos, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y luego me dice al final, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, todo lo que yo piense, la manera en que yo considere argumentos que pueda levantarme en mi vida, tienen que ir llevados o ir dirigidos completamente a la obediencia de Cristo, a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere para mi vida. Y esto es muy importante. Si como cristianos le damos rienda suelta a nuestros pensamientos, vamos a caer en conflictos, en ideas como: yo siento que a mí Dios no me escucha, yo siento que a mí Dios no me está ayudando, yo siento que a mí no, esto no es para mí, pues Dios no sé por qué lo permitió, o por qué siempre me pasa esto, por qué no tengo novia, por qué no tengo un buen trabajo, por qué pasa con mi familia esto. Y muchas ocasiones todo esto va a llevar a desánimo, a conflictos, a irte incluso de las cosas de Dios, porque tus pensamientos no están alineados a la obediencia de Cristo. Ahora, la pregunta podría ser: ¿y cómo puedo alinear mis pensamientos a la obediencia de Cristo? Y tengo que dejarlo muy claro, que solamente es a través de su palabra. No hay otra manera, porque nuestra manera de pensar no es como Dios piensa. La Biblia me dice claramente que mis pensamientos son muy diferentes a los pensamientos de Dios. A veces pensamos: es que yo creo que esto es lo mejor y debo de actuar de esta manera y yo tengo que hacer esto, pero no puedo actuar a como yo quiero, a como yo pienso, sino que es a través de su palabra, a través de conocerla, que yo puedo llegar a conocer y obedecer lo que Dios quiere para mi vida. No hay otra manera. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. Uno de los problemas que más sucede en las iglesias es que los cristianos no conocen la palabra de Dios. Y no la conocen porque no la leen, no la estudian, no indagan en ella. Muchos cristianos lo que saben de la Biblia es porque han escuchado a alguien compartir, predicar, se les queda en su memoria una idea y es lo que saben y es lo que hablan, pero no sabemos o no estudiamos a profundidad realmente lo que Dios quiere decir con nosotros, y menos
meditamos en su palabra. Hay un salmo que me indica claramente esta idea, el Salmo capítulo 1. Algunos lo saben de memoria, y dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y luego me dice, versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, en su palabra, en sus mandamientos, medita de día y de noche. No solamente el domingo, no solamente un ratito, sino es alguien que constantemente, día y noche, en todo momento, está meditando en su palabra. Ahora hay un efecto. El versículo 3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Quieres que las cosas vayan bien? ¿Quieres que a pesar de la prueba, la dificultad, puedas salir adelante? Esto lo hace a través de la palabra. Josué 1:8, igual muchos lo saben de memoria. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, y una vez más, sino que de día y de noche meditarás en él. Voy a meditar. ¿Para qué? Dice ahí: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, una vez más, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto tiene que ver con meditar en su palabra, el conocer su palabra. Y es que es necesario que nosotros llenemos nuestro corazón y nuestra mente de la palabra de Dios. La pregunta que podríamos hacer en este momento es: ¿qué tanto conoces la palabra de Dios? Cada uno debe de examinarse y decir: ¿qué tanto la conozco? O otra pregunta podría ser: ¿de qué está llena tu mente? ¿De qué lo llenas tu mente? Porque puede ser que tanto el mundo, Satanás y nuestra carne, que son nuestros enemigos, constantemente están mandando dardos de ideas, de información a nuestra mente. Y puedes estar llenando tu mente de cosas que están afectando tu vida. Quizás algunas ideas de algunos psicólogos o algunos motivadores. No, es que me gusta mucho cómo esta persona habla de motivación, y yo escucho, y yo todas las mañanas leo algo que me motiva. Eso no va a cambiar tu vida. Es sabiduría humana. Igual, puede tener buenos principios, buenos pensamientos, pero hasta allí. Nunca se puede comparar el pensamiento, la idea de un hombre, a la palabra que Dios ha traído para ti. Entonces, de repente pones las reflexiones y pones decretos o palabras, todo eso viene a ser palabra o cosas que llenas a tu mente, que en el momento del conflicto, de la prueba, no te van a poder sacar adelante, porque Dios es el que está obrando en medio de ti. O a lo mejor lo que está llenando tu mente son de películas y de series. Te la pasas más tiempo viendo alguna serie que leyendo la palabra. Es increíble cómo de repente una serie es la 9ª temporada y he visto todas, y a veces son 20, 30 capítulos, 60 capítulos a veces, y ahí está la gente viendo. Es que me quedé bien picado y estoy viendo. Y no somos a veces para agarrar un libro de la Biblia y leer y meditarlo en él. A lo mejor estás involucrado en chismes por lo que estás escuchando de artistas, de futbolistas, de equipo, y estás metido ahí, de noticias. Hay gente que le tiene miedo a lo que está viviendo por escuchar tantas noticias. Entonces la pregunta es: ¿de qué estás llenando tu mente?
Si tú aprendes o aprendemos juntos a llenarnos de la palabra de Dios, vamos a poder entender y caminar que Dios tiene el control de todo. Simplemente acaban de pasar las elecciones y acaba de quedar una persona como presidente o presidenta de nuestra nación y la gente está inquieta. Gente está asustada, tiene miedo de lo que va a pasar. Se dicen tantas cosas y tengo que aprender algo. Nosotros como cristianos tenemos que entender que nuestra confianza, ¿en quién está? En Dios. ¿Qué va a pasar? No lo sé. ¿Se puede poner peor? Probablemente. Pero independientemente a todo, nuestra esperanza, nuestra confianza completamente está en Dios. Entonces, la palabra ordena nuestros pensamientos, porque es la única que te va a decir cómo vivir, qué hacer. Incluso te va a llevar a entender que no debes de temer lo que está pasando, por lo que Dios tiene control. Es la palabra de Dios que te va a dar victoria en medio de la tentación. Es la palabra de Dios que te va a dar sabiduría para actuar correctamente ante cualquier problema. Y es la palabra de Dios que incluso te puede traer gozo y paz en cualquier momento. Solamente es a través de la palabra de Dios. Regresemos otra vez. Ahí estamos en la carta de Pedro. Ya dijimos, ser sobrios. Y luego dice enseguida, y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Interesante, porque Pedro saca un tema en este momento que muy pocas veces nosotros estamos al tanto. Algunos, no todos, ¿verdad? Y esto me habla, claro, de poner la esperanza en Jesús, pero me habla de su regreso. ¿Cuántos de ustedes están esperando la venida de Cristo? ¿Seguros? O sea, todos los días se levantan diciendo, ay, ojalá Dios venga. Ojalá hoy sea el momento tan especial. Ojalá hoy sea el día. ¿Y te levantas pensando en eso? ¿O simplemente dices amén porque esperamos que un día vaya a venir? Y el problema que yo veo es que la mayoría, y de la iglesia estoy hablando, está más involucrada en este mundo. Y todos los días quizás haces planes para tener más, para ir bien, para prosperar, para crear, para formar, para lo que sea. Pero muy pocas veces estamos pensando en la venida de Jesús. Y eso nos lleva a estar pensando y meditando, tener nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestro corazón en este mundo. Y lo que hace Pedro es invitarte a pensar en la venida de Cristo y meditando que cuando Él se manifieste va a traer esa esperanza que todos necesitamos. Y tengo que pensar de esa manera. Por ejemplo, a veces estamos enfermos, a veces tenemos necesidades económicas, tenemos problemas, dificultades, y muchas veces nuestra manera de pensar es así: híjole, cuando me sane voy a hacer esto. Bueno, cuando Dios me libre, me consiga este dinero que ya tengo que pagar, voy a empezar a hacer esto. A lo mejor algunos dicen, híjole, ahora que me case, ya voy a empezar a trabajar o a hacer de esta manera. Y estamos esperando constantemente en lo que el mundo está ofreciendo. Y muy pocas veces estamos esperando en lo que Cristo va a hacer, en esa esperanza de entender que cuando Él venga se quitará todo dolor, toda enfermedad, todo llanto, toda tristeza en nuestra vida. Si algo puede cambiar nuestra vida por completo, es la venida de Jesucristo a través de su gracia. Y tengo que estar pensando y meditando el día que Él venga, va a ser su gracia. Y lo hemos mencionado. ¿Qué es gracia? Gracia es un regalo inmerecido. Y tengo que aprender algo. La gracia no solamente
fue algo que fue en el pasado, cuando le dimos nuestra vida a Cristo y nos ha salvado. La gracia no es algo presente que todos los días recibimos de Dios, sino la gracia también tiene que ver con el futuro. Porque cuando Cristo se manifieste, cuando Cristo venga una vez más, cuando Cristo venga con su iglesia, todo este mundo cambiará. Y no solamente eso, sino que nosotros habremos sido transformados completamente. Entonces la idea de Pedro es que podamos tener nuestros ojos puestos en la eternidad, en la obra completa de Cristo. Y otra vez, hazte un examen. ¿Dónde tienes puestos tus ojos? ¿En lo que vas a hacer hoy? ¿En lo que vas a hacer mañana? ¿En lo que vas a conquistar en este año? ¿En el siguiente año? ¿Lo que vas a emprender? ¿O estás poniendo tus ojos en la venida de Jesús? Ahora, no quiero decir que no es bueno planear y decir, este año quiero hacer esto, el otro año quiero hacer lo otro. No quiero decir que no sea bueno eso. Pero lo que sí quiero hacer entender es que probablemente ni por aquí te pasa, o estás queriendo que Cristo venga pronto por su iglesia. Y eso te hace hacer tesoros en esa tierra. Y eso te hace estar pensando, tener más y más y más, cuando Jesús te ha dicho todo lo contrario. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Dice así: amados, esto me hace entender que le está hablando ¿a quién? A la iglesia. Ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y luego me dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, este versículo es muy claro. Todavía no se ha manifestado lo que tenemos que ser. Hermano, la vida del cristiano no termina aquí. Hay algo mucho más grande que Dios tiene pensado para nosotros. Pero a todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Y esto nos llama a vivir en santidad, a vivir apartados completamente para Él. Entonces, regresemos a Pedro. Dice, hemos visto con los ojos puestos en su venida, versículo 14: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Podemos decir que nuestra vida ha cambiado y tenemos una esperanza futura, pero también tiene que haber en nosotros una transformación. Lo que me habla la Biblia es que debo de comportarme como hijos obedientes. En la misma palabra me muestra quiénes son los hijos de desobediencia. Si leemos Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2, me dice quiénes son los hijos de desobediencia, y lo contrario somos nosotros. Dice así: y Él, hablando de Cristo, de Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Toda persona sin Dios estaba muerta en sus delitos y en sus pecados. Versículo 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y está hablando de Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cada una de estas personas sin Dios, que vive, o que más bien que está muerto en sus delitos y en sus pecados,
Cada una de estas personas están actuando de acuerdo a su naturaleza pecaminosa. Por eso es imposible pedirle a alguien que no es cristiano, que no le ha entregado su vida a Cristo, que deje de pecar. ¿Por qué? Porque su naturaleza está controlada por los deseos del enemigo, de Satanás, completamente. Pero cuando en la primera carta de Pedro que estamos leyendo, nos invita a que como hijos obedientes no debemos de conformarnos a la manera en que vivíamos antes. Me habla que mi vida tiene que ser diferente. ¿Por qué? Antes vivíamos en ignorancia, siguiendo lo que el mundo estaba ofreciendo, que está operado por Satanás. ¿Y por qué lo hacíamos? Porque no sabíamos las consecuencias. Nacimos pecadores, en nuestra vida nos comportábamos de esa manera, y para nosotros era normal pecar, robar, maldecir, dañar, herir, lastimar. Era algo normal para nosotros. Y nuestra ignorancia me habla que no sabíamos las consecuencias que tendríamos al estar viviendo de esta manera. El problema es que, o no el problema, pero es que ahora Cristo se ha revelado a nuestras vidas. Y una vez que se ha revelado a nuestra vida y ha revelado su propósito, ya no somos ignorantes. Ahora sabemos, conocemos que todo aquel que no está viviendo adecuadamente, todo aquel que está viviendo, no está viviendo adecuadamente, tendrá consecuencias. Entonces ya no vivimos en ignorancia. Ahora tenemos un conocimiento de su voluntad y de su propósito. Mira lo que dice 2 de Corintios 4:4. Leamos lo que viene aquí, creo que es muy interesante. 2 de Corintios 4:4 dice así: en los cuales el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás, ¿verdad? El enemigo. Dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces es a través del evangelio que ahora sabemos y conocemos que tenemos un Dios real, un Dios verdadero, conocemos su propósito y conocemos su voluntad. Y ahora si somos hijos de Dios, y ahora si hemos nacido de nuevo, hay un deseo natural en nosotros. Y nuestro deseo tiene que ser amarlo a Él, tiene que ser servirle completamente a Él. Y la idea es que no me puedo conformar a este mundo. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Dice de esta manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La misma Biblia directamente nos está diciendo: hey, no te conformes a este siglo, no pongas tus ojos en este siglo, no pongas tus anhelos, tu deseo en este mundo, a lo que vives el día de hoy. Como cristianos no podemos vivir como el mundo está viviendo, sino que dice ahí: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que ser transformados completamente. Como iglesia, como hijos de Dios, tengo que vivir diferente, siendo transformados a través de lo que Dios ha hecho en mi vida. Hay un propósito, que tú puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Pero no podemos nosotros vivir de la misma manera. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo vivir de la misma manera? Regresemos a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15.
15 y 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces Dios está llamando, y aquí está el punto principal de la enseñanza. Dios me llama a vivir en santidad, o nos llama a vivir en santidad. ¿Qué es vivir en santidad? Me habla de ser apartado, vivir apartado para Él y vivir solamente para Él. Dios nos está haciendo ese llamado de vivir completamente para Él y no para nadie más. Cuando dice ser santo porque yo soy santo, bueno, santo referente a Dios me habla de único. Santo referente a nosotros me llama de apartado. ¿Sí me explico eso? Cuando hablamos de que Dios es santo, 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 me habla de que Él es único y no hay nadie como Él. Cuando la Biblia me habla de que ser santos, esto me habla de ser apartado completamente para Él y de nadie más. De dos maneras lo podemos ver. O el ejemplo más claro que a veces he dado yo es que todos aquellos que están en su casa y cuando hacen el aseo y van a limpiar y van a hacer el aseo en su casa, llega el momento de limpiar los baños. Y el limpiar los baños, yo me imagino que tienen un trapo específico para el baño, cepillo específicamente para el baño y a veces hasta una tina, un bote específicamente para el baño. Y lavan el baño con el trapo y todo limpian, y luego de repente es hora de comer y no usas el mismo trapo con el que limpias el baño para limpiar la mesa, ¿no? Es algo ilógico. ¿Por qué? Porque ese trapo es del baño. En otras palabras, está apartada, está separado ese trapo exclusivamente para el baño. La misma idea es: nosotros somos apartados, somos separados. ¿Para quién? Para Dios. La idea está en el matrimonio, el deber ser. Es que hay una pareja, la esposa, el esposo se casan, se unen, son una sola carne. Y esa persona está separado ¿para quién? Para su pareja. No puede, ni debe, es pecado que esa mujer se vaya con otro hombre. ¿Por qué? Está separada para él. O que este hombre se vaya con otra mujer. Está separado para ella. Esto me habla acerca de la santidad. Entonces, ahí donde leíamos, dice: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque nos habla a nosotros como iglesia a que todo lo que hagamos sea para reflejar a Dios y reflejar su gloria. Hay un término que de repente se escucha que esto es algo espiritual y hay cosas seculares. Lo secular hablamos del mundo y lo espiritual hablamos de la iglesia. Bueno, para el cristiano no existe lo secular. Para el cristiano todo es para la gloria de Dios. Todo, completamente todo lo que hace. Vivimos, hablamos, nos conducimos completamente para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31. Mira lo que dice. Primera carta a los Corintios 10:31 me dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos, ¿para quién es? Todo lo hacemos para la gloria de Dios, pero es para Dios. Y no sé, meditaba ahorita que están saliendo de clases los muchachos, los de preparatoria y universidad. Tienes que aprender algo. Que todo lo que tú estás aprendiendo, estudiando, llevando a cabo, ¿sabes para quién es? Para su gloria. A veces decimos: es que es para ti. Sí, a ti te ayuda, pero tienes que entender que todo lo que estás haciendo es para la gloria de Dios.
Por eso tienes que trabajar, tienes que aprender, tienes que pasar, tienes que ser excelente. A veces tenemos la idea de que, ay, con el 7 paso y se acabó. Con el 7, mientras pase, gloria a Dios. ¿Seguro que es gloria a Dios? Tengo que hacer lo mejor porque lo hago para Él. Igual tu trabajo. Si trabajas, tienes un jefe. Si trabajas para recibir un sueldo, pero tu trabajo, ¿para quién es? Para Dios. La Biblia me dice que de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo esto es de Dios, y lo que hacemos, ¿para quién es? Para Dios. No sé, hasta los quehaceres de la casa, que son pesados, ¿verdad? Porque siempre hay cosas que hacer. Y a veces te cansas y te desanimas. Y lo que a todos les gusta hacer siempre es lavar platos después de comer. A que a todos les gusta es planchar, doblar la ropa y guardarla, ¿verdad? Creo que es lo mejor que a todos siempre se andan peleando por hacerlo, ¿verdad? Bueno, eso es aún para la gloria de Dios. Tienes que hacerlo todo para Él. Incluso, hermano, lo que hacemos en la iglesia. ¿Por qué buscamos una excelencia? ¿Por qué buscamos hacerla todo lo mejor? Porque es para su gloria. Y a veces no lo hacemos. Todo lo que hago tiene que ser para Él. Colosenses 3:17. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo cuanto hacemos, todo cuanto practicamos, todo cuanto hablamos, todo es para Dios, para su gloria. Ahora, la Biblia me dice por qué debo vivir en santidad. Versículo 16 de ahí de primera carta de Pedro, donde estamos leyendo el tema de hoy. Dice el versículo 16: porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. Y esto me gusta mucho, me encantó. ¿Por qué? Porque el cristiano no vive basado en las ideas de otras personas. O sea, no hubo un momento donde Pedro dijo: a ver, ¿qué le escribo a esta carta? ¿Qué les digo? Ah, ya se me ocurrió, sean santos. ¿Pero por qué, Pedro? Pues porque es bueno, o porque yo pienso, o porque yo creo. No, Pedro está diciendo: tienes que ser santo porque escrito está. El cristiano debe fundamentar su vida y debe de completar su vida en base a lo que está escrito en su palabra. Por eso para nosotros como iglesia es muy importante estar leyendo la palabra verso a verso, enseñarla. Y no venimos a escuchar chistes, y no venimos a escuchar que la enseñanza esté muy amena. No es la idea, no soy cómico. La idea es aprender la palabra y conocer la palabra. Porque cuando conoces lo que está escrito, te va a llevar a hacer lo correcto. Entonces está diciendo Pedro: sean santos. ¿Por qué sean santos? Porque está escrito, porque la palabra lo dice. Y es lo más importante. ¿Por qué vivimos en santidad? Porque está escrito. No hay otra razón. Cuando de repente se nos dice: honren y obedezcan a las autoridades, ¿por qué tenemos que hacerlo? ¿Porque al pastor se le ocurrió? Porque está escrito. Toda autoridad es puesta ¿por quién? Por Dios. Cuando les decimos: tienes que amar a tu esposa y tienes que amar a tu esposo, ¿por qué lo estamos diciendo? ¿Porque se nos ocurrió? Porque está escrito. Nuestra vida tiene que regirse a lo que la palabra está enseñando. A veces me da risa porque hay una frase que yo de repente he utilizado y que algunos lo han aprendido, que dicen: bueno, ¿y dónde viene? En la Biblia. ¿Y eso dónde está en la Biblia?
porque es importante que podamos aprender de esa manera. Y lo que hace Pedro al estar diciendo, porque escrito está, sé santo como yo soy santo, está haciendo referencia a un versículo de Levíticos 11:45, donde Dios está diciéndole al pueblo, sean santos. Dice, yo los saqué de Egipto y tienen que ser santos como yo soy santo. Y la idea es esa: si Dios te ha sacado del pecado, te ha sacado de tu condición que vivías de una manera incorrecta, lo que Dios está buscando es que seas diferente. No puedes ser de la misma manera. Mira, este versículo de Primera de Pedro 1:16 lo voy a leer en otra versión. Primera de Pedro 1:16, en la traducción del lenguaje actual. Mira cómo dice. En la Biblia, Dios nos dice: yo soy un Dios diferente a los demás. Por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. Tenemos un Dios diferente, un Dios verdadero, un Dios real. Pero también es un Dios que quiere que nosotros vivamos de una manera diferente. Y lo puedes ver. Hay muchos dioses en el mundo, pero nuestro Dios es el único real, verdadero y que está vivo. ¿Cierto? No hay nadie como Él. Es único. Único en su carácter. Único en su amor. Dime quién puede amar como Dios ama. Que una y otra vez le fallamos y Él permanece fiel, amándonos completamente. Único en poder, es todopoderoso, no hay nada imposible para Él. Único en su gracia y en su misericordia. Si Dios es único, lo que Dios espera y lo que Dios quiere es que nosotros vivamos como Él delante de todos los demás. Nuestra vida tiene que ser diferente a este mundo. El problema es que muchos se quieren parecer más a este mundo. Salen modas y se quieren vestir como todos. Dicen palabras y quieren hablar como todos. Quieren bailar como todos, quieren actuar como todos, quieren hacer como todos. Y ese es un problema. Porque nosotros tendríamos que ser diferentes. Porque tenemos un Dios diferente. Regresemos otra vez a la primera carta de Pedro, versículo 17. Dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, lo que está diciendo aquí Pedro es: si tú le dices a Dios que es tu Padre, tienes que entender que eres un hijo y tienes que vivir como Él quiere que vivamos. Pero es necesario ser hijo para poder vivir como Dios quiere. Por eso lo hemos dicho en muchas ocasiones. Si tú tienes un familiar, tu esposo, tu esposa, tus hijos, y no son cristianos y quieres que cambie su manera de ser, es imposible. La única manera de cambiar es que hayas creído en Dios como tu Señor y tu Salvador, y eso te da el privilegio de ser llamado hijo de Dios. De otra manera no se puede. Pero dice ahí: si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Tengo que entender algo, y esto es que es muy claro y muy fuerte para nosotros. Un día, hermanos, daremos cuenta de todo lo que hacen nuestras acciones. A veces nos gozamos en decir que no es por obras para que nadie se gloríe. Sí, pero eso me habla de salvación. Tus obras, lo que haces, cómo actúas, no te va a salvar. La salvación es un regalo de parte de Dios, pero las obras sí serán tomadas en cuenta. Lo que tú hablas,
lo que tú piensas, lo que haces, cómo reaccionas, cómo te comportas, cómo vives. Todo eso daremos cuenta delante de Dios. A Dios no lo podemos engañar. Dios no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy y siempre. Y así como aborrecía el pecado en el Antiguo Testamento, el día de hoy lo sigue aborreciendo. Que te haya perdonado tus pecados no te libra de que puedes vivir de la manera en que tú quieras. Por eso el llamado a vivir en santidad es para que la iglesia pueda vivir diferente y no como nosotros queramos. Mira lo que dice Primera de Corintios 3:13 al 17. Primera de Corintios 3, del 13 al 17, dice de esta manera: la obra de cada uno será manifiesta. O sea, todo lo que tú haces será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Entonces, hay obras que vamos a hacer y que van a ser buenas y van a ser pasadas por fuego, que Dios va a decir: esas fueron lo que yo pedí, y eso traerá sobre tu vida recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, o sea que no pasó, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces me habla de una pérdida. No está hablando de salvación, pero sí me está hablando que lo que tú hagas traerá consecuencias. Y mira lo que dice el verso 16 sobre el mismo tema: ¿no sabéis que sois templo de Dios? O sea, tú eres un templo de Dios. Tu cuerpo es un templo de Dios. Dios habita en medio de ti. Dice: y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, esto me habla que yo tengo que aprender a entender que debo de vivir correctamente. Si regresamos a la carta de Pedro, ahí donde nos quedamos, en este versículo 17, me dice: conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y eso me habla a entender quién es nuestro Dios. La Biblia me dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y muchos de nosotros no le tememos a Dios porque seguimos haciendo lo que a Dios no le agrada. Y no vivimos en santidad. Y vivimos en pecado. Y te da igual y vuelves a hacerlo y pides perdón y vuelves a hacerlo y haces lo mismo. Porque no le temes a Dios. Pedro está diciendo: Él te va a juzgar. Si te llamas hijo, cuidado. Porque todo lo que hagas, Él lo va a juzgar. Y más vale que le tengas temor. Y que camines en temor toda vuestra peregrinación. Y habla acerca de toda tu vida. Versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Aquí me habla, estos últimos versículos los vamos a leer muy así por encima, porque si aquí nos metiéramos a verlos a profundidad, pues nos alcanzaríamos otro mes, yo creo, para ver estos últimos versículos. Pero ¿qué me dice? Fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Para eso Dios te sacó. Para eso Dios te sacó de tu pecado, de tu condición, como vivías. Por eso que Cristo fue a la cruz a morir por nuestros pecados, para traer libertad a cada uno de nosotros. Él pagó en la cruz lo que tú y yo habíamos hecho, lo que merecíamos. Y Él nos ha rescatado, nos ha comprado de nuestra vana manera de vivir, de nuestra hueca, vacía. Versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, Él nos rescató,
Él nos compró no con dinero, no con un material, sino me dice con la sangre preciosa de Cristo. Y esto me habla que fue a la cruz para hacernos libres. Ahora podemos vivir en libertad por lo que Él ha hecho. Ahora le podemos decir no al pecado. Porque la Biblia me dice que antes, sin Cristo, esclavos éramos ¿de qué? Del pecado. Por eso la Biblia me dice, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Pues de ese pecado. De repente pareciera que cuando hablamos de la santidad, pareciera que me está hablando de una vida de esclavitud. Porque parecía que vivir en santidad es que eso no lo puedes hacer, es que eso es malo, es que eso no le agrada a Dios. No, eso no lo hagas. Y siempre pareciera que son puras negativas. Pero el vivir en santidad es vivir en libertad. El vivir en santidad es vivir haciendo lo bueno. Porque en libertad o en santidad yo puedo amar. En santidad puedo servir. En santidad puedo tener vida en Dios. Puedo caminar incluso de la mano de Dios. Incluso me lleva a ya no pecar. El vivir en santidad me va a llevar a quitarme, sí, de los deseos de este mundo, pero vivir como Dios quiere que vivamos. El vivir en santidad es agradarle. Y Jesús pagó el precio con su sangre como de un cordero sin mancha y contaminación. Y me habla de una sangre santa, de un Dios santo que nos llama a vivir en santidad. Versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Esto es interesante porque cuando Adán y Eva pecaron, no creas que Dios se asustó, dijo, ¿y ahora qué hago? Plan B. No. Antes que fuera creado todo, ya estaba destinado que su Hijo iba a venir a morir por nosotros. ¿Por qué? Pues porque según la presciencia de Dios, el conocimiento de Dios, sabía que el hombre iba a fallar. Y me llama la atención que a pesar de todo, que Dios sabía, voy a crear al hombre a mi imagen y semejanza, y el hombre va a pecar. Yo lo sabía. Y el hombre me va a rechazar. Y el hombre me va a fallar, y 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 me va a fallar. Y Dios pudo haber dicho, mejor no hago nada. La otra cosa que sabía, que si Dios creaba al hombre, Él tenía que venir a sufrir en la cruz del Calvario. Dios mismo. Y Dios pudo haber dicho, mejor no hago nada. Pero cuando yo veo que hace todo eso, me muestra algo, el amor de Dios para con nosotros. ¿Qué me dice en Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el último versículo 21. Dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Entonces me dice tres cosas importantes. La primera, mediante el cual creéis en Dios. Entonces, a través de Cristo es que nosotros podemos creer en Dios. Y a través de Dios podemos creer en Cristo. Pero ¿por qué? Porque a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo de Dios, Él le ha dado a conocer. Cuando tú conoces a Cristo, conoces a Dios. Cuando conoces el amor de Cristo, conoces el amor de Dios. Y Él te ha dado a conocer. Dice ahí, quien le resucitó de los muertos, le ha dado gloria. Y es Dios el que levantó a Jesús de los muertos. Y lo sabemos. Jesús vino a la cruz a morir y murió. Pero al tercer día resucitó. Y eso es muy importante. Porque la resurrección es una garantía del perdón que Dios nos ha dado. Del pago aceptado. Porque si Jesús no hubiera resucitado, todo lo que estamos haciendo ahorita sería completamente innecesario. Y la resurrección de Jesús
es mi resurrección, así como su muerte es mi muerte. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces tenemos vida a través de Él. Y la última frase de este versículo es, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Una vez más, termina Pedro en este punto con lo que inició. Nuestra esperanza, ¿en quién debe de estar? En Dios. Entonces todo lo que soportamos o todo lo que vivimos el día de hoy es porque tenemos una esperanza en Dios. Y creo que esa es la palabra que debe de motivarte el día de hoy. Hay promesas, hay palabra, hay bendición sobre tu vida, pero eso vendrá en el momento adecuado. Vuelvo a decirte, yo no sé cuál es tu prueba, no sé cuál es tu dificultad, cuál es tu necesidad. Yo no sé qué es lo que tú estés enfrentando el día de hoy. Y a lo mejor es algo incurable. A lo mejor ya no aguantas más. No sé, pienso como en alguien que de repente le puede tener cáncer y tiene mucho dolor y no hay medicina y no hay nada que de repente pueda traer esa tranquilidad, porque llega un punto donde nada trae o quita ese dolor. Esa persona, ¿qué podemos decirle? Pues que su esperanza debe de estar en Jesús cuando Él se manifieste. No sé, que ya no puedas más tú, pero tu mirada tiene que estar puesta en Jesús. Todo se acabará. ¿Tienes problemas? ¿Estás desahuciado? ¿Estás cansado? Alguien va a decir, entonces Dios no puede hacer nada ahorita. Claro, lo puede hacer. Y Él sabrá si lo hace o no lo hace. Pero independientemente, tu esperanza tiene que estar en lo que Él, el día en que Él venga y esté con nosotros. Sabiendo que todo lo que estás pasando es porque Dios tiene un propósito para tu vida. Póngase de